Amigos de ESPN Knockout, bienvenidos. Un gusto muy grande estar con ustedes. En este caso palpitando todos, supongo, la próxima pelea de Naoya Inoue en los Estados Unidos después de una ausencia de 4 años y que usted seguramente va a seguir a través de ESPN Knockout. En este caso, frente a Ramón Cárdenas. Ahora, Inoue, que ya tiene 32 años, llega considerado más que en el top 5, para muchos el primero en ese top 5 o top 10 si quiere del mundo, en el ranking libra por libra. Ahora es campeón reconocido universalmente en la categoría Super Gallo. Y este desembarco, a pesar de que ya lo hizo en los Estados Unidos, es una actividad y una presentación muy especial como que va a ser además en el T-Mobile, que es el gran escenario de Las Vegas. Bueno, a propósito de esto de llegar a un lugar y conquistarlo, ser en este caso visitante Naoya Inoue, sí, es visitante, pero eh, de una manera muy especial, porque ahora a través de todos los medios uno puede ver a un boxeador donde quiera y como quiera. Pero en otros tiempos no era tan así. Entonces, por ejemplo, para engancharnos con historias de boxeadores que tienen que conquistar un lugar, nos vamos a remitir a dos o tres ejemplos muy clásicos e históricos. Uno de ellos, que ocurrió en el año 1938, fue cuando Joe Louis tuvo que defender su corona frente al alemán Max Schmeling, quien lo había noqueado. En aquella oportunidad le preguntaron a Joe Louis cómo se sentía ser campeón del mundo y Joe dijo, yo no voy a ser campeón del mundo hasta que no le gane a Max Schmeling. Cuando se hizo esa pelea, en el año 38, había un panorama político muy especial porque ya Hitler había conquistado Austria y ya empezaba a ser visto como una amenaza mundial. El partido nazi seguía creciendo y en ese crecimiento y con, por supuesto, mecanismos de propaganda, había por allí una foto de Schmeling, que no era nazi, tomando el té con Adolf Hitler. Esto tiñó a esta pelea entre Joe Louis y Max Schmeling en un acontecimiento muy especial y muy fuerte porque en los Estados Unidos había un gran sentimiento antinazi, aunque Schmeling no lo fuera. Lo persiguieron de cualquier manera, hicieron piquetes en el hotel, le tiraban puchos de cigarrillo encendidos, etcétera, etcétera, y se creó un clima tan especial que hasta el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, lo citó a Joe Louis para decirle, entre otras cosas, que él era un crédito de la raza humana. Joe Louis en esa época, por su condición de afroamericano, no podía entrar a un bar de blancos, por ejemplo. Pero no importa, el asunto es que esa pelea concitó y motivó dos polos extremos. Joe Louis ganó por nocaut en el primer round, le dio una paliza, y lo que mucha gente supo muchos años después fue que no solamente Schmeling había ayudado a muchos judíos a salir de Europa, sino que a Joe Louis lo consideró un amigo y lo ayudó para toda la vida. Otro ejemplo, un visitante que desembarcó con bombos y platillos dispuesto a conquistar un terreno importantísimo. Estoy hablando de Cassius Marcellus Clay en el año 1963, cuando llega a Inglaterra para enfrentar a Henry Cooper, que fue y sigue siendo uno de los grandes boxeadores de Inglaterra. No era Ali, era Clay, todavía no había peleado por el campeonato del mundo. Por supuesto se armó un gran barullo en torno a Clay porque él predecía los knockouts, etcétera, etcétera, y porque Henry Cooper era un tipo absolutamente muy querido. A ver, Clay cae en el cuarto asalto y por supuesto el Empire Pool de Wembley se volvió loco. Llega a su esquina y curiosa y misteriosamente, Angelo Dandy descubre que su guante, el guante de Ali, está roto y pide cambio. Entre que fueron a buscar el par de guantes nuevos, porque en esa época todavía no había guantes de repuesto al lado del ring, hasta que fueron y vinieron, Clay se despertó y en el round siguiente terminó
venciendo por nocaut técnico porque Cooper estaba muy, pero muy lastimado y herido. Yo conversé con Angelo Dandi allá por el año 87 en sus oficinas en Miami y él me dijo que había visto la rotura del guante, pero que no había dicho nada por las dudas. Lo cierto del caso que Clay conquistó Londres con una actuación que todavía hoy se recuerda porque anduvo por el suelo. Bueno, tercer ejemplo, Nassim Hamed cuando desembarcó en Nueva York frente a Kevin Kelly, 1997. Kevin Kelly, yo lo llegué a conocer, era un tipo muy extravagante, le gustaba hablar, vendía bien su producto, pero iba a pelear nada más ni nada menos, aún siendo campeón del mundo, por supuesto, ex campeón del mundo, nada menos que Nassim Hamed. Eh, en los grandes carteles en Nueva York, porque la pelea fue en el Madison, el título principal era Un príncipe en Nueva York, tal vez recordando o parafraseando la película de Charlie Chaplin, Un rey en Nueva York. Lo cierto del caso es que el príncipe, Nassim Hamed, llegó haciendo un escombro tremendo porque todos querían verlo, porque era llamativo. Bueno, seguramente ustedes recuerdan muy bien el impacto mediático que fue Nassim Hamed, campeón del mundo en ese momento de la categoría pluma de la WBO. La pelea fue bárbara porque Hamed cayó en el primero, en el segundo y en el cuarto. Y Kelly cayó en el segundo y dos veces en el cuarto. Hasta que finalmente en ese cuarto round Nassim Hamed le ganó por nocaut. El príncipe había llegado a Nueva York y lo había conquistado. Historias, pequeñas historias. Agregamos una más, tal vez no tanta repercusión como tuvieron estas, pero que bien vale la pena recordar. Carlos Monzón despertó una gran expectativa cuando llegó a Nueva York a combatir en el Madison Square Garden con Tony Licata, porque para los norteamericanos, un campeón de la categoría de los medianos que no estuviese o no hubiese pasado por Estados Unidos era una cosa muy extraña. De hecho, Monzón ya había vencido a dos que así habían peleado en el Madison y se habían intercambiado grandes peleas, que eran Nino Benvenuti y Emil Griffith. Lo cierto del caso es que Monzón combatió en 1975, despertó un gran interés, no deslumbró a nadie, lo puso fácilmente en knockout a Tony Licata y se dio el gusto y fue su única pelea en territorio norteamericano. En la misma velada pelearon Jorge Ahumada y Víctor Galíndez, que le ganó por puntos a su compatriota. En una palabra, a veces no solamente hay que llegar a un lugar, no solamente hay que vencer, sino también conquistar. Entre ustedes y yo creo que Inoue va a terminar deslumbrando a quienes le tomen examen, porque, y esta es una opinión personal, es un campeonazo que da mucho gusto verlo y ustedes lo van a poder ver, por supuesto, a través de ESPN Knockout. Nos vemos.